Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Y la palabra dice: pelea la buena batalla de la fe. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos muchas veces, o del diario, peleando en nuestro diario vivir, luchando con las diferentes situaciones que nos encontramos, luchando con los diferentes procesos que pasamos en la vida, luchando con las dificultades, luchando con las diferentes opiniones, diferentes pensamientos, diferentes puntos de vista? Todos los días encontramos nosotros alguna situación que nos vamos a enfrentar, y va a ser una pelea, va a ser una lucha en la cual nosotros tenemos que obtener la victoria. A veces nos encontramos luchando contra nosotros mismos, luchando contra nuestros pensamientos, luchando contra nuestros sentimientos, luchando con las cosas que no me gustan de mí, luchando con aquellas cosas que quisiera, como dice Pablo, quisiera dejar, pero no puedo, porque mi cuerpo está vendido al pecado. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que Él nos redime de este cuerpo y nos libera de este cuerpo pecaminoso, ¿verdad? Porque ya no tenemos que pecar, ya no necesitamos pecar. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, y a través de ese sacrificio que Él hizo por nosotros, nosotros tenemos la libertad. Dice la palabra que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. ¿Cuántos libres hay aquí? Todos somos libres, ¿verdad? ¿Y por qué no los veo danzar? ¿Por qué no los veo sonreír? ¿Por qué no los veo alabar a Dios si somos libres? Porque les da vergüenza, ¿verdad? No se preocupe, hermano, no vengo a regañarlo, vengo a motivarlo. Vengo a motivarlo, que peleemos la buena batalla, que no nos cansemos. Muchos de nosotros hemos llegado a un punto donde peleamos con las diferentes circunstancias de la vida y nos cansamos. No, hemos llegado a un momento donde quisiéramos tirar la toalla, donde decimos: ay, ¿para qué lo mismo otra vez? ¿Para qué? Ya voy a la iglesia y es lo mismo. Pero quiero decirte que el Señor nos da el mismo alimento, porque sabe que eso es lo que necesitamos. Porque sabe que eso es lo que nuestra vida necesita: corrección, necesita motivación, necesita instrucción, necesita que nosotros nos levantemos. Y por eso el Señor a veces pone la palabra repetitiva, pone la palabra que nos acordemos de sus mandamientos, que nos acordemos de sus preceptos, de sus leyes, de sus estatutos, de sus mandamientos. Es para nuestro propio bien, para nuestra propia edificación. No es para aburrirnos, no es para regañarnos. Si el Señor nos corrige, es mejor que el Señor nos corrija en esta vida a que vayamos al lago de fuego, a que vayamos a la muerte eterna. Es mejor que el Señor nos corrija en esta vida, hermanos. Así es que no se moleste cuando el predicador o los líderes o la pastora nos llame la atención. Antes esté alegre, esté contento, porque el Señor le está poniendo atención. Esté gozoso. Y a través de las circunstancias de la vida necesitamos que el Señor nos ayude a vencer esos obstáculos, que nos dé las fuerzas y que nos dé la sabiduría para aprender a pelear. Yo me recuerdo cuando era joven, mucho más joven, todavía soy joven, pero cuando era más joven, cuando era un adolescente, voy a decir, yo me recuerdo que cuando estaba en la primaria, en la secundaria, cuando llegué aquí a la high school, había muchos muchachos que pues les gustaba andar buscando pleito, les gustaba pelear. Y a mí en varias ocasiones me buscaron pleito, aunque no era cristiano todavía no conocía al Señor. Pero yo me recuerdo que yo nunca fui una persona que me gustaba altercar, que me gustaba pelear. Sí altercaba en palabras, pero nunca fui de persona de agarrarme de golpes. Pero me acuerdo que varias veces había jovencitos que me querían golpear, que querían agarrarse a golpes conmigo. Y yo decía dentro de mí: ¿qué tal si lo golpeo y le pasa algún accidente? ¿O qué tal si me golpea y me pasa un accidente? Entonces trataba de evadir las peleas. Pero hubo varias ocasiones en que me decidí y dije: ¿sabes qué? No me va a seguir lo que le llaman aquí bullying, ¿verdad? No voy a dejar que me siga molestando, porque era una persona muy fastidiosa, muy enfadosa, de que siempre quería hacer lo que él quería conmigo. Y un día me paré y le dije: no más, ya no te voy a dejar que me estés
hablando como me estés hablando. Y me le puse al tú por tú. Y con esto, hermanos, quiero decirles, y cuando me puse al tú por tú, no sé qué pasó. Nunca nos agarramos a golpes, ni siquiera discutió conmigo, simplemente se dio la vuelta y se fue. Yo digo, ahora que conozco a Cristo, yo digo que fue el Señor. Pero con esto, hermanos, quiero ilustrarles que debemos aprender a escoger nuestras batallas. No pierda su tiempo peleando con cualquier persona. No pierda su tiempo peleando cualquier batalla, cualquier problema. No todos los problemas los tenemos que pelear. Hay problemas que Cristo ya los venció. Hay situaciones de nuestra vida que no valen la pena que usted gaste sus energías, que usted gaste su tiempo luchando. ¿Cuántos de nosotros nos preparamos o de nuestros hijos se preparan en la escuela y luchan, se esfuerzan por tener una buena calificación, se esfuerzan por graduarse de la high school, del colegio, y es una batalla que vale la pena pelear porque trae buenas consecuencias, trae pues beneficios con ellos. No todas las batallas, las peleas que nosotros tenemos en nuestro diario vivir traen un beneficio a nuestra vida. Así es que tenemos que aprender y a escoger las batallas que peleamos. Por eso Pablo no le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla nomás. ¿Qué le dijo? Pelea la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque la fe es lo más, dice que es más precioso que el oro refinado. Nuestra fe, dice Juan, es la que vence al mundo. Por la fe, dice, cuando usted lee el libro de Hebreos capítulo 11, se da cuenta que por la fe taparon boca de leones, por la fe apagaron fuegos, por la fe vencieron a los enemigos, por la fe. ¿Por qué? Porque la fe, hermanos, es más preciosa que cualquier cosa que podamos obtener toda nuestra vida en esta tierra. Por eso Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. No te enfoques en argumentos que no llevan a nada. Muchas veces gastamos nuestro tiempo peleando en discusiones entre nosotros en quién tiene la razón. Que a mí me gusta esto, que a mí me gusta lo otro, que yo le voy a este equipo, que yo le voy al otro, que a mí no me gusta cómo te vistes, que no me gusta cómo haces esto, que no me gusta lo otro. Perdemos más tiempo en eso. Y no estoy diciendo que eso no se debe de hablar. Simplemente no perdamos el tiempo, no nos enfoquemos en eso. Enfoquémonos en nuestra batalla de la fe. Porque la fe es lo que nos va a mantener. La fe es la que nos va a llevar a la vida eterna. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos obtener títulos, podemos convencer a los demás que tenemos la razón en cualquier objetivo, en cualquier opinión, pero eso no me va a llevar a la vida eterna. Lo que sí me va a llevar a la vida eterna es la fe. Porque el que invocar el nombre del Señor será salvo. El que venciere hasta el fin será salvo. Y todo eso requiere fe. ¿Y qué es la fe? Dice la palabra en Hebreos. La fe es, pues, la fe, la convicción, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Simplemente convicción es que estás convencido. Convicción es estar convencido. Estoy convencido de lo que he creído. Es la certeza. Estoy ciertamente seguro. El Señor Jesús decía, de cierto os digo, y les daba la palabra. Eso quiere decir que él estaba bien seguro, estaba certero de lo que estaba diciendo. No había cabida para la duda. Estaba bien seguro de lo que le estaba diciendo. Y eso es lo que nosotros conocemos como fe. Estar bien seguro en la palabra. Estar bien convencido en la palabra. Estar bien convencido de lo que el Señor, de las promesas del Señor que nos está dando. Y es ahí la fe donde nosotros tenemos que apoyarnos, arrebatarnos de la fe, poner nuestra ancla. La fe es el ancla del cristiano. Por eso Pablo se enfocaba mucho en todas esas epístolas, en todas sus cartas. Se enfocaba mucho en la enseñanza, en la doctrina, en la sana doctrina. Porque ahí es donde tenemos que nosotros formar nuestra vida.
No es en mi opinión, no es en lo que yo pienso, no es como yo creo, no es en lo que cree mi esposa, mis hijas o los maestros, los filósofos, los sabios de este mundo. Es en la palabra. Ahí esa es mi ancla. Y a veces hay desacuerdos, por eso hay tanta diferencia en doctrinas, porque cada quien le quiere dar interpretación propia, cada quien le quiere dar una manera, una interpretación a la palabra de Dios, pero la palabra no necesita interpretación, la palabra se interpreta a sí misma. El Espíritu Santo nos revela su palabra. Dice que ya no tendremos necesidad de quien nos enseñe, porque el Espíritu enseñará todas las cosas. Pero ahí está, se puede decir, la clave de que no soy yo el que le va a dar interpretación. No eres tú, es el Espíritu Santo que nos va a dar la revelación. Es el Espíritu Santo quien nos va a dar entendimiento. Hay que tener una relación con el Espíritu Santo, hay que tener una conversación con Él. Cuando leas la palabra, no nada más abras la palabra y escojas una página ahí para ver qué lees. Pide dirección al Espíritu Santo, pide dirección a Dios y dile: Señor, yo quiero entender más de tu palabra, quiero conocerte más, quiero estar en tu presencia. Dios le dio un mandamiento a Josué y casi todos no lo sabemos. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes. Le dice: nunca se apartará este libro de la ley, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces todo te saldrá bien. ¿Qué significa esto? Cuando el Señor le estaba diciendo a Josué que fuera valiente, no le estaba diciendo que fuera valiente para ir a la batalla. A eso el Señor no le preocupaba. El Señor le iba a dar la victoria. La pelea que él tenía no era con aquellos ejércitos que iba a pelear. La primera pelea que Josué tuvo fue con su persona, porque él tuvo que decidir. Y más adelante se dan cuenta que dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Decidan ustedes a quién van a servir. Mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Él tomó una decisión, a pesar de que los demás israelitas todavía no tomaban su decisión, no habían dicho. Consecuentemente ellos dijeron que sí, pero él tomó una decisión. Ahí peleó primero. Y después, si usted sigue leyendo el libro de Éxodo, se da cuenta que no todos sirvieron a Dios, no todos siguieron los mandamientos conforme a lo que Dios le había dicho a Josué, que no se apartara. Hubo ahí algunos que tomaron el anatema, la maldición, tomaron algo que no les pertenecía, algo que les había dicho Dios que no hicieran. En otras palabras, pecado, para más sencillo. Y en esto, cuando fueron a la batalla, les afectó. ¿Por qué? Porque había pecado en sus vidas y no podían vencer. El Señor, aunque el Señor ya les había dado la victoria, no pudieron vencer por el pecado que había entre el pueblo, entre ellos. Y tuvieron que confesar, aunque Dios ya le había revelado, ya les había dicho quién eran, pero tuvieron que quitar ese pecado de entre ellos para que hubiera la bendición. Y después fueron a pelear y ganaron la batalla. Y es así como nosotros, hermanos, cuando peleamos la batalla de la fe, tenemos que cuidarnos de saber pelear la batalla de la fe. No es nada más pelear por pelear. No es nada más ir a la guerra y traer un arma y empezar a dispararle a los demás ejércitos, ¿verdad que no? Siempre tiene que haber una táctica, tiene que haber una estrategia, tiene que haber un plan de ataque. Ningún ejército va a atacar a otro ejército nada más a ver qué sale. No, así no se pelean las batallas. Tiene uno que saber pelear, tiene uno que ser diestro para la batalla, tiene uno que practicar. Aquí en Estados Unidos los mandan a lo que le llaman bootcamp. Los preparan, no nada más te enlistas y te mandan a la guerra. No, te preparan. Te enseñan cómo usar las armas, te enseñan disciplina personal, te enseñan disciplina física, para que cuando vayas no estés ahí como nosotros a veces, que cuando danzamos se nos falta el aire, ¿verdad? Tienes que saber pelear. Así mismo en la palabra del Señor hay maneras de pelear, no cualquier manera se pelea. Tienes que pelear con las armas de Dios. No puedes pelear con tus propias fuerzas porque te vas a cansar, te vas a fatigar.
quizás hasta vas a salir enojado, molesto porque las cosas no van como tú quieres. Tienes que aprender a pelear. Y la primera arma que nos da el Señor es la fe misma. Porque a todos de nosotros, cuando nosotros aceptamos al Señor, nos fue dada una medida de fe. Todos tenemos una medida de fe. Y esa es la primera arma que tenemos que tener en cuenta. Cuando el Señor Jesús oró por Pedro, le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como un árbol, como el viento remesa contra la higuera. Pero le dijo: pero yo he orado para que no te falte la fe. Y es ahí lo primero que tenemos que tener: fe. La fe misma es una arma. No desistas de la fe. No dejes que la comezón de oír otras cosas, otras doctrinas, otras enseñanzas te aparte del camino del Señor. Hay mucha doctrina allá afuera, hay mucha enseñanza. No le van a llamar doctrina, no te van a decir esta es una doctrina, pero son cosas, especialmente en las escuelas, están adoctrinando ya a los jóvenes, a los niños. Ya les están diciendo qué es lo que deben creer, ya les están diciendo qué es lo bueno, qué es lo malo según ellos. Pero nosotros sabemos que eso no es correcto. Lo que es correcto es la palabra. Eso es lo que es verdadero, eso es lo que es justo, eso es lo que es correcto. Y tenemos que también trabajar esa fe, enseñarle a nuestros hijos la verdadera fe, enseñándole a nuestros hijos la palabra, lo que es correcto. En 1 de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe ya venció al mundo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes fe, ya no te interesa el mundo, ya no te interesan las cosas del mundo, te interesa lo de Dios, te interesan las cosas espirituales. Y también todos ya conocemos la armadura de Dios, ¿verdad? ¿Han escuchado de la armadura de Dios? Efesios capítulo 6. Creo que todos lo hemos escuchado, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuál es? ¿Cuál es el yelmo? La salvación. La coraza, de justicia. El apresto, el evangelio. El escudo, de la fe. La espada, la palabra. Y las botas o las sandalias es el apresto del evangelio. ¿Okay? Ya lo sabemos. Ahora, ¿cómo utilizamos esta armadura? ¿Cómo utiliza usted una espada? Le da uso, ¿verdad? Ataca al enemigo, pero también se defiende con ella. De la misma manera, la palabra de Dios es así. Podemos mirar cuando Satanás vino a tentar a Jesucristo. Jesucristo no le dijo: Satanás, vete de aquí. Empezó a usar la palabra. Escrito está. Y aunque el diablo mismo vino y lo atacó con la misma palabra, el Señor no se dejó engañar, porque nada más era palabra. Porque no toda la palabra es de Dios. El diablo también sabe usar la Biblia, hermanos. También se la sabe. Malmente. Porque es un mal interpretador de la palabra de Dios. Porque él la quiere usar para desviarte a ti, para desviarme a mí. Pero hay que saber utilizar esa espada. Y para utilizarla tenemos que leerla. Tenemos que, así como el Señor le dijo a Ezequiel: cómete este librito, será dulce en tu boca, amargo en tu vientre. Tenemos que comernos la palabra todos los días, o todo el día, o cuando lo haga. Tenemos que meternos a la palabra. La fe, el escudo, el yelmo, la salvación. La salvación también es una arma. No dejes que el enemigo venga y te ponga duda en tu diario caminar o en tu vida de que tú no eres salvo. Mucha gente a veces no está ni segura de su salvación. Tienes que estar seguro. Y ahí está la fe. Tienes que estar convencido de que tú eres salvo. ¿Salvo de qué? De la ira venidera, dice Pablo. Y salvos de la destrucción eterna. Somos salvos. Y el apresto del evangelio es la salvación
Tenemos que salir a evangelizar, tenemos que hablarle a los demás, en el trabajo, en casa, en el vecindario, en la marqueta, en el parque, donde quiera que andemos. Tenemos que hablarle, tenemos que evangelizar, hermanos. No podamos quedarnos callados. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, dice: porque la ira de Dios se revela contra todos aquellos que retienen la palabra, que retienen la verdad. Por eso nosotros no debemos retener la palabra. De gracia se nos fue dado, de gracia debemos dar. De gracia recibimos, de gracia debemos dar. Entonces tenemos que compartir el evangelio. Y no se nos olvide la coraza de justicia. Hay muchas injusticias en este mundo, hermanos. Injusticias en nuestros trabajos, en las escuelas, en el vecindario. A veces entre las propias familias hay injusticias. Y es ahí donde nuestra justicia, la justicia de Dios en nosotros, tiene que revelarse, tiene que resplandecer. Tenemos que buscar la justicia de Dios. Hay un texto muy usado, pero siempre se usa a medias. Dice: buscar primeramente el reino de Dios, pero dice: y su justicia. Y la mayoría nos enfocamos en buscar el reino de Dios, que está bien, tenemos que buscar el reino de Dios, pero no se nos olvide también que tenemos que buscar la justicia de Dios, porque muchos de nosotros queremos tomar justicia en nuestras propias manos. Queremos hacer nuestra propia justicia, queremos hacer las cosas, pagar ojo por ojo, diente por diente. Y esa no es la justicia de Dios. Dice la palabra: dejad lugar a la ira de Dios. Yo daré, yo pagaré, dice el Señor. Tenemos que dejar lugar a la ira de Dios. No podemos nada más tomar la venganza en nuestras manos, por decirlo así. Tenemos que dejar que Dios es nuestro vindicador. Él es quien va a dar. Por eso decimos que Él es nuestra justicia. Amén. Nehemías 4:11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares donde volvieres, ellos cesarán sobre vosotros. Ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por todas las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los hombres nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pelear por ellos. Va a haber muchos enemigos, y no me estoy refiriendo nada más a las personas con las que tenemos oposición, no me estoy refiriendo nada más a las personas con las que tenemos desacuerdos. Me estoy refiriendo a las legiones en las regiones celestes, porque esa es otra pelea, hermanos, que tenemos que pelear del diario. Y a veces tomamos el día tan a la ligera, andamos tan a las prisas en nuestro diario vivir, que se nos olvida que así como cuando Pedro sacó su espada y le cortó la hoja, ¿a quién? A Malco, ¿verdad? ¿No? ¿Se acuerdan? Le cortó la oreja a Malco. Y el Señor le dijo a Pedro: pon tu espada donde va, en la vaina. Y le sanó la oreja a Malco. Y Pedro le dijo: nunca te suceda esa paz, no te vaya a contestar tal cosa. El Señor le dijo: quítate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Muchas veces no nos damos cuenta que Satanás está detrás de aquella situación. No nos damos cuenta que Satanás es el que está atrás de aquella persona, que Satanás ya puso una semilla, puso cizaña en aquella persona para hablar mal, para hacer algo que no, para estorbarnos. Y estamos altercando con la persona, estamos dialogando con la persona, cuando realmente con el que tenemos que pelear
es con el enemigo de nuestra alma. Pero no lo vamos a confrontar al tú por tú. Tenemos que ir a nuestro cuarto. Dice, entra a tu aposento, cerrada la puerta, habla con tu Padre en lo secreto, y tu Padre que te oye en lo secreto te recompensará en lo público. Es ahí donde tenemos que pelear la batalla, no en el público. No tenemos que hacer un show, pero tenemos que pelear la batalla por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestras casas. Porque el enemigo anda, dice su palabra, como león rugiente. No que sea un león, pero anda como león rugiente. Quiere decir que tiene ganas de pelear. Y nosotros a veces nos desatendemos. Y un soldado, cuando está en la guerra, hermanos, no puede descuidarse. No se puede descuidar. Ahora en la guerra anterior, en el tiempo antes, era cuerpo a cuerpo. Se peleaba cuerpo a cuerpo. Ahorita ya con toda la tecnología que hay y todo, ahora se pelea de distancias. Y el enemigo sabe eso. El enemigo sabe que él puede pelear a distancia con nosotros. Puede enviarnos problemas, puede enviar a sus demonios, puede enviar a sus ángeles caídos, puede enviar a quien él quiera para pelear, para estorbarnos, así como lo hizo con Daniel cuando él oró. Cuando vino el ángel a él, le dijo: tu oración fue escuchada y se envió respuesta desde el momento en que tú oraste, pero me estorbó. ¿Quién le estorbó? El ángel de Persia. Dice que lo retuvo por 21 días. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que estamos orando y no miramos la respuesta, no miramos que el Señor responda. No es que el Señor no haya respondido tu oración, es que la respuesta viene en camino, pero está siendo estorbada. Y tú no te puedes dejar vencer, tú no puedes dejar de orar, tú no puedes dejar de clamar, no puedes darte por vencido, porque la respuesta viene en camino, pero está siendo estorbada. No te desanimes cuando no miras la respuesta. No creas que el Señor no te está contestando, no creas que el Señor no te oyó. No dudes en tu corazón. El Señor está escuchando, el Señor está atento, porque dice que sus planes son planes de bien para nosotros, no son planes de mal. Él no quiere la destrucción de nosotros, Él no quiere la perdición de nadie. Dice que Él es paciente para que todos se arrepientan. Dice, no es que el Señor retenga su venida, sino que Él es paciente con nosotros. Así es que el Señor te escucha. No te desanimes, no te canses de clamar, no te canses de pedirle al Señor. Hay que pelear por los demás. Hay que clamar por aquellos familiares, conocidos que todavía no conocen al Señor. Judas, libro de Judas capítulo 1, bueno, nada más en un capítulo, ¿verdad? Versículo 22. Dice, a algunos que dudan convencerlos, y a otros salvar arrebatándolos del fuego, y a otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Que los arrebatemos aún, si es posible, del fuego. Hay que pelear por ellos. No se cansen de clamar por sus familiares. No se cansen de clamar por aquellos que todavía no conocen a Cristo, o aquellos que se han apartado del Señor y necesitan reconciliarse. No se cansen de pedirle al Señor. La respuesta viene en camino. Hay que pelear la buena batalla. Hay que doblar nuestras rodillas. Hay que escoger la batalla de la fe como el enfoque de nuestra vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí manejamos? ¿Verdad? Los que manejamos. Si usted va en el freeway y quita sus manos del volante y voltea hacia abajo, ¿qué le va a pasar? Un gran accidente, ¿verdad? Porque va en el freeway, va a alta velocidad. La vida cristiana es igual, hermano. Cuando usted baja su mirada de Cristo y empieza a mirar en esta tierra, usted está en peligro. No quite su mirada de Cristo. No quite su mirada del Señor. Cuando Pedro quitó la mirada del Señor, se empezó a hundir.
Y eso es lo que le pasa a muchos de nosotros cuando bajamos la mirada del Señor. Nos empezamos a hundir. Y a veces tenemos el agua hasta aquí. Y aún así no queremos voltear al Señor. Necesitamos verlo a Él. Necesitamos clamarle, así como Pedro clamó y le dijo: Señor, ayúdame, que perezco. Clamar. Hay que pelear esta batalla, hermano, no se desanime. Efesios capítulo 6, versículos 10, ya lo sabemos todos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? De los hermanos. No son los hermanos. No tenemos que andar peleando contra los hermanos. No tenemos que andar peleando contra los familiares. No tenemos que pelear con el cónyuge, con el esposo o la esposa. Ahí no está el pleito. El pleito es con el que nos ataca, con el enemigo de nuestras almas, con aquel que está nomás tratando de acusarnos delante del Señor. Esa es la pelea que tenemos que tener, hermanos. Tenemos que saber escoger nuestras peleas. Tenemos que saber contra quién estamos peleando también. No nos pongamos a discutir entre nosotros, sabiendo que el enemigo es el que tenemos que derribar. Él es el causante de todos los problemas. Y a veces también nuestra desobediencia, claro, pero ahí es donde nosotros tenemos que sujetarnos. Dice: someteos pues bajo la mano poderosa de Dios. Someteos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que a su debido tiempo Él nos exalte. Amén. Tenemos que sujetarnos al Señor. Tenemos que esforzarnos en esta pelea, en esta batalla. Que esta batalla sea el enfoque de tu vida. Da todo. Yo te animo que des todo por esta batalla. Entrégalo todo en esta guerra, porque esta guerra te va a garantizar la vida eterna. Si tú peleas esta batalla a medias, te vas a quedar a mitad del camino. Si tú la peleas un día y otro día no sabes si vas a llegar. Si tú dices en este día: voy a pelear la buena batalla de la fe, y yo miro la bendición, aunque no la vea, puedo pelear la buena batalla, comportarme como el Señor manda, hacer los mandamientos de Dios, cumplir su palabra, orar, estar en su presencia, pero mañana digo: no, hoy no tengo ganas, mañana lo hago. ¿Qué pasaría si hoy mismo vienen a pedir mi alma? Si no estoy obedeciendo a Dios, si ando en desobediencia, ¿qué pasaría? ¿Seríamos salvos? Quizás por la misericordia de Dios, dice Pablo, mirar cada quien cómo sobreedifica sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Algunos edifican madera, otros piedra, otros oro, otros barro, pero la obra de cada quien será pasada por el fuego y será probada. Mirad pues cómo edifiquen cada uno de nosotros. ¿Qué estamos edificando? ¿En dónde estamos edificando? También tiene que ser en el fundamento que es Cristo Jesús. Y de ahí nuestra obra va a ser probada. Y dice: si alguno edifica con paja, dice, cuando sea pasada por el fuego, su obra va a quedar destruida. Dice: si acaso él sea salvo por la misericordia de Dios, apenas y quizás sea salvo. Y todavía dice Pablo: quizás, no está seguro. Así es que hay que estar bien seguros en lo que estamos edificando, para que podamos llegar a la meta. Pablo en una de sus epístolas dice: prosigo al blanco. Dice: no pretendo haberlo alcanzado ya, pero prosigo al blanco, dice. No quitando la mirada de Jesús, no quitando la mirada del blanco. No sé si alguno de ustedes ha corrido a larga distancia o ha tenido algún deporte, y
cuando juega ese deporte, usted tiene una meta. ¿Cuál es esa meta? Perder, ¿verdad? Todos queremos, vamos a jugar un deporte para perder. No, vamos a jugar un deporte para ganar. A mí me gusta mucho correr. Yo siempre tengo una meta de correr. Yo ya sé las millas que quiero correr, ya sé en cuánto tiempo lo quiero hacer. Y cuando voy corriendo y cuando lo voy haciendo, llego a cierta distancia donde me empiezo a cansar. Pero en mi mente está siempre, voy a lograrlo, me falta tanto, me tengo que esforzar nada más un cuarto de milla, me faltan media milla, me faltan 20 segundos, me falta tanto, voy a llegar, voy a lograrlo, voy a hacer. Así tiene que ser el cristiano en las cosas del Señor. Me voy a esforzar a llegar, me voy a esforzar en el ministerio que el Señor me ha dado, me voy a esforzar en esto, me falta poco, ya me lo alcanzo, ya voy a llegar. Estoy alcanzando, así como Pablo dijo, prosigo al blanco. Esfuérzate en llegar a ese blanco. El blanco es Cristo Jesús. El blanco es llegar a nuestra patria celestial. Ahí tenemos que proseguir, tenemos que esforzarnos, tenemos que seguir luchando, batallando con la carne, batallando con los malos pensamientos, batallando con el pecado, batallando con lo que sea. Tenemos que pelear. Dice Pablo, porque aún no hemos luchado contra el pecado hasta la sangre. Así es que no podemos decir que estamos batallando mucho. Pero tenemos que luchar hasta que podemos llegar al punto donde llegó Pablo. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tenemos que llegar a ese punto. Tenemos que llegar. Quizás no a todos el Señor nos vaya a revelar el día que vayamos a morir. A Pablo se lo reveló, le dijo que ya estaba por ser sacrificado. Él ya sabía que iba a morir, ya sabía cómo iba a morir. Imagínese usted, hermano, que le dijeran, hermano Juan Carlos, voy a poner, hoy es agosto 11, el septiembre 11 lo van a decapitar. ¿Qué diría usted, hermano? ¡Gloria a Dios! ¿Verdad que no? Quizás dijera, bueno, Señor, quizás aceptaría, pongo mi casa en orden, ¿verdad? Como Ezequías pone su casa en orden. Quizás clamamos al Señor, Señor, extiende los años, ¿verdad? Quizás. Pero no a todos el Señor nos va a dar o nos va a decir cuándo vamos a morir. Es por eso que es importante pelear la buena batalla. Es por eso que es importante mantenernos en esa lucha, no cansarnos. Aunque no veamos la